Hola, este equipo va a exponer sobre el tema de amarás a Dios sobre todas las cosas, que es el del primer mandamiento. Los integrantes del equipo son Raúl Cristóbal, Ricardo Lamilla, Pablo Andrés Mariño, David Velázquez, Diego Ulises Chagoya, Alain Ordóñez y Andrés Gustavo. Yo soy Raúl Cristóbal y voy a exponer sobre el primer mandamiento. ¿Cuál es la explicación del primer mandamiento y su origen? La explicación de este mandamiento es que prohíbe la idolatría y la veneración de otros dioses o ídolos y enseña la importancia de la fe y la lealtad a Dios como principio fundamental de la fe judeocristiana. O sea, gracias a este mandamiento se derivan todas las demás leyes y profetas. Además, se tiene que notar que es amar a Dios con total inteligencia, amor y voluntad. El origen se remonta en Éxodo capítulo 20, versículo 3 en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde en el monte Sinaí Dios le da la tabla plasmada a Moisés, donde ahí está este mandamiento. Las virtudes teologales. Estas están estrechamente relacionadas con Dios y se nos son infundidas desde el bautismo. Para poder crecer en la santidad debemos usar las virtudes en conjunto con la gracia. Estas virtudes pueden ser cultivadas mediante la oración, los sacramentos, el sacrificio y las acciones virtuosas. Las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. El primer mandamiento obliga a todo el mundo a reconocer la existencia de un Dios y a adorarlo. Esta obligación viene con que debemos alabar a Dios con la mente, el cuerpo y el alma. Esto claramente con el ejemplo que puso Jesús. La fe. La virtud de la fe permite a la persona conocer las verdades reveladas por Dios que exceden la luz de la razón natural. Esta virtud permite que el intelecto comprenda la verdad de la revelación divina. A su vez, permite que la voluntad acepte las enseñanzas divinas como verdades por la autoridad de Dios. La esperanza. La persona que vive con esperanza confía en que Dios le dará la gracia necesaria para obtener la salvación y vivir una unión plena con Cristo. Esta virtud requiere esfuerzo voluntario para poder utilizar todos los medios y la confianza de Dios para poder vivir de manera amena las enseñanzas de Cristo. La caridad nos permite amar a Dios y al prójimo con el mismo corazón de Jesucristo. El primer mandamiento nos dice que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Este amor nos conduce de manera automática al amor a nuestro prójimo. Y como dijo San Juan, si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su prójimo, es un mentiroso. Pecados contra la fe. Debido a la libertad, es posible cometer pecados contra la fe, como la duda e incredulidad. La duda. Hay dos tipos, voluntaria e involuntaria. La voluntaria es la disposición deliberada a poner en tela de juicio algún aspecto de la revelación divina por inconformidad o aceptar un punto de la doctrina o enseñanza moral. Ejemplo, alguien decide cuestionar sus creencias por su propia voluntad. Involuntaria es una vacilación para creer o para superar las incertidumbres sobre la fe y a menudo deriva en una laxitud. Ejemplo, cuando algo malo sucede y se preguntan por qué Dios deja que pasen las cosas. Incredulidad se produce de tres maneras principales. El cisma, el rechazo a la autoridad del Papa o a los obispos que conviven con él. La herejía, el rechazo de uno o más dogmas de la fe por parte del bautizado. 3. La apostasía, repudio total de la fe católica, ya sea explícita o implícitamente. Pecados contra la esperanza. El primer mandamiento nos advierte en contra de no tomar la misericordia de Dios como asegurada. La desesperación implica la pérdida de confianza en la misericordia y amor de Dios. Surge por pecados del pasado, debilidades personales o indignidad. O creer que Dios no nos ama o no nos perdonará también es una forma de desesperación. La presunción. Cuando una persona cuenta con la misericordia de Dios sin hacer ningún intento por evitar el pecado o permanecer fiel a la vida cristiana. Y cuando una persona cree que se puede salvar por sí misma. Pecados contra la caridad. Existen 5 maneras por las que podemos dejar de amar a Dios. La indiferencia, la falta de compromiso en el ejercicio de la fe católica. La ingratitud, falta de reconocimiento y admisión del amor de Dios que se presenta por medio de sus bendiciones, salud, familia amorosa y la propia fe. La pereza espiritual, tristeza o abatimiento de la voluntad en relaciones de los bienes espirituales recibidos por Dios. El hombre por lo general persigue lo mundano con una distracción de los asuntos espirituales.
La tibieza es el cumplimiento mediocre, perezoso o superficial de la fe católica. El odio a Dios, aunque no es común, puede darse por el desagrado de sus leyes, al resentimiento por la consecuencia de pecados personales o algún sufrimiento grave o trágico. Hola, mi nombre es Pablo Mariño y yo voy a presentar la virtud de la religión. Si debemos amar a Dios sobre todas las cosas, por lo tanto debemos actuar de manera que ese amor sea demostrable. Es la manera en la que honramos y damos culto a Dios de manera sincera y con devoción, o como una virtud moral, la virtud de la religión. Esta virtud la ejercemos por medio de adoración, oración, sacrificio y promesas o votos. La adoración y oración correctas deben reconocer a Dios como única fuente de vida sobrenatural, al único Dios verdadero. Hay ciertos pecados que van en contra de la virtud de la religión o de que nosotros la ejerzamos. Por ejemplo, la idolatría, que es tratar o dirigirse a un ser finito como si fuera divino. En esto también puede entrar ser adicto al trabajo o idolatrar la riqueza, la fama. También está la superstición, que es cualquier creencia o práctica que ofrezca un culto impropio a Dios. La adivinación, que es el uso de poderes ocultos en el intento de predecir el futuro u obtener información que no puede descubrirse mediante la investigación racional. También está la magia, que es el llamamiento a las fuerzas ocultas a través de rituales o fórmulas para obtener tanto un efecto bueno como malo. Y por último está la irreligión, que es el desprecio y burla hacia la bondad y la dignidad sagrada de Dios. Dentro de esta entran el sacrilegio, que es el grave desprecio, insensibilidad, profanación o acción maliciosa hacia los sacramentos, personas, lugares u objetos sagrados. Y la simonía, que es la compra o venta de bienes espirituales como indulgencias o administración de los sacramentos. Mi nombre es David Velázquez y yo les voy a decir la diapositiva: adorarás al Señor tu Dios y le servirás. La primera diapositiva es la fe. La fe es un concepto amplio y profundo que ha sido discutido y reflexionado a lo largo de la historia de la humanidad. La fe en Dios es una creencia profunda y personal en la existencia de un ser supremo o divino. La fe desempeña un papel central en muchas religiones, ya que los creyentes confían en que las enseñanzas y doctrinas de su fe y a menudo buscan una relación con la divina. La fe en Dios es un aspecto fundamental de la vida de muchas personas en todo el mundo y desempeña un papel importante en su identidad, sus valores y su sentido de propósito. La segunda es la esperanza. La esperanza es un concepto fundamental que se relaciona con la positividad y la expectatividad de un futuro mejor. Aquí tienes algunos puntos, que es: la esperanza actúa como un motor interno que impulsa a las personas a perseverar en sus esfuerzos y a no rendirse ante la adversidad. La esperanza en Dios es una creencia y un sentimiento de confianza en que Dios, el Ser Supremo Divino, proveerá apoyo, guía y consuelo en la vida de una persona. La fe en Dios puede dar un sentido de propósito y significado a la vida, ya que se cree que Dios tiene un plan para cada individuo. La tercera es la caridad. La caridad es un acto de bondad y compasión hacia los demás, especialmente hacia aquellos que están necesitados, sufren o atraviesan dificultades. Implica la voluntad de ayudar, dar apoyo o recursos a quienes lo requieren, sin esperar nada a cambio. La caridad en el contexto religioso se refiere a la virtud de amar y ayudar a las demás personas desinteresadas y compasiva, siguiendo los principios y enseñanzas de la fe. La caridad es uno de los 3 pilares de la vida cristiana, junto con la fe y la esperanza. Se basa en el amor a Dios y al prójimo y se expresa a través de actos de generosidad, servicios a los demás y la búsqueda del bienestar de quienes están en necesidad. Yo soy Diego Chagoya y voy a presentar el tema "A Él solo darás culto". La primera parte de este tema es la adoración, que consiste en adorar a Dios con la mente, el cuerpo y el alma. Es la primera actitud del hombre que reconoce que es criatura ante su Creador. Consiste en humillar el espíritu ante el Rey de la Gloria y nos llena de humildad y seguridad a nuestras súplicas. La segunda parte es la oración. La oración tiene 3 aspectos: como don de Dios, como alianza y como comunión. Como don de Dios es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. La humildad es la base de la oración. El que se humilla es ensalzado. El hombre busca a Dios a través de la oración. Dios es quien primero llama al hombre. Como alianza, aunque la boca pronuncia las palabras, es el corazón el que ora. Si está alejado de Dios, la oración es vana. El corazón es el lugar donde se encuentra nuestro ser, y si está cerca de Dios, también es el lugar donde se encuentra la alianza. Finalmente, como comunión, la vida en oración es estar habitualmente cerca de Dios. Esto es posible porque en el bautismo nos volvemos uno con Cristo.
La oración es una expresión de nuestra adoración a Dios y es indispensable para poder obedecer sus mandamientos. La siguiente parte del tema es el sacrificio. Es justo ofrecer a Dios sacrificios en señal de adoración y de súplica. Verdadero sacrificio es toda obra que se hace con el fin de unirnos a Dios en santa compañía, es decir, relacionada con el fin del bien, merced al cual podemos ser verdaderamente felices. El único sacrificio perfecto es el de Cristo en la cruz, por lo que uniéndonos a su sacrificio, podemos hacer de nuestra vida un sacrificio para Dios. Las promesas y votos son otra parte de la adoración. El cristiano es llamado a hacer promesas a Dios. Algunas están intrínsecas en sacramentos como el bautismo, la confirmación, el matrimonio o la unión sacerdotal. Sin embargo, también se pueden hacer promesas por devoción personal, como dar limosna, hacer una peregrinación, orar, entre otras cosas. Cumplir las promesas que se hacen a Dios es una demostración de respeto y adoración hacia Él. En algunas ocasiones la Iglesia puede dispensar de las promesas hechas por una persona hacia Dios si es que hay una buena razón para ello. Finalmente, el derecho social de la religión y el derecho a la libertad religiosa. Nadie está obligado a creer en Dios ni a adorarlo. La Iglesia le permite y exhorta a todos a buscar la verdad con su propio camino, siempre y cuando la verdad sea el fin último de esta búsqueda. Sin embargo, esto no significa que podamos creer lo que queramos sobre la existencia de Dios, puesto que eso es poner en riesgo nuestras almas y no tenemos libertad para poner en riesgo nuestras almas. Soy Alain Ordóñez Ibarra y hablaré del tema "No habrá para ti otros dioses delante de mí". Empezando con la superstición, que desvía el sentimiento religioso hacia cosas falsas o inventadas. Se le atribuye un poder divino o sobrenatural a ciertos hechos que no tienen que ver con Dios. Si crees que los gatos negros traen mala suerte, no solo crees que existe la suerte, sino que le atribuyes esta habilidad sobrenatural a un gato. Luego está la idolatría, que el primer mandamiento prohíbe el politeísmo, pues dice que cualquier ídolo hecho por hombres está vacío y falla ante el Dios vivo. Pero no solo al politeísmo, sino que el venerar a cualquier cosa, tomarla como objetivo final y asignarle una indestructibilidad que no tiene cuenta, también toma como idolatría. Un hombre que busca el dinero más allá de cualquier otra cosa está haciendo idolatría. Adivinación y magia. El buscar adivinar, predecir con magia el futuro por cualquier medio, sean mediums, cartas, horóscopos o rituales, encierra una voluntad de control sobre el tiempo, el futuro y sobre otros hombres. Además de que al recurrir a la adivinación muchas veces se comete también idolatría y o superstición. La irreligión, que no se debe confundir con el ateísmo, es la acción de tentar a Dios, hacer sacrilegio o simonía. Tentar a Dios es poner en prueba o retar una capacidad de Él. Sacrilegio es faltarle respeto a los sacramentos. Y la simonía es la compra o venta de bienes espirituales, como comprar la indulgencia. El ateísmo niega todos los preceptos de la fe y la religión, pues están basados en la existencia de Dios. No reconoce la presencia o dominio de ninguna realidad espiritual sobre la material. Muchas veces el ateísmo considera al hombre un fin en sí mismo. Y finalmente el agnosticismo. En una de sus muchas variaciones, nunca niega la existencia de Dios, pero casi siempre la pone en duda. Puede decir que de Dios no se puede saber nada, o que no se pueda afirmar o negar nada de Dios. Muchas veces el agnosticismo es un ateísmo práctico. Hola, yo soy Andrés Rosas y voy a hablar acerca de no te harás escultura alguna. Primero voy a dar el significado. Este mandamiento prohíbe la creación, adoración y reverencia de imágenes o ídolos en lugar de Dios. En su núcleo se enfoca en la exclusividad de la adoración a Dios y la prohibición de poner a cualquier otro ser o cosa en lugar de adoración igual o superior a Dios. Después sigue el contexto histórico. Los israelitas salieron de Egipto, donde la adoración de ídolos era común, por lo que este mandamiento tiene un propósito claro, el cual era prohibir este tipo de comportamientos en la religión cristiana. ¿Qué crees que implica amar a Dios sobre todas las cosas en nuestra relación con Dios? Bien, para amar a Dios sobre todas las cosas, primero hay que conocer a Dios. Nadie ama lo que no conoce, dice el dicho, y es verdad. Pues para poder amar a Dios sobre todas las cosas y meternos en la dinámica del amor de Dios, pues lo tenemos que conocer y lo tenemos que tratar. ¿Cómo lo conocemos? Pues ahí están las cartas paulinas, por ejemplo, están los evangelios,
está el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, nos hablan de Dios. Entonces, conocer a Dios a través de la razón, el juicio, la lectura, pero también el trato. El trato, pues, es, por ejemplo, en la misa. Acercarnos al oratorio, platicar con él, hacer oración, aprender a escucharle, ¿no? Guardando un poquito de silencio, que a veces es un poco complicado, tú lo sabrás mejor que yo. Hombre, los celulares, el ruido, los TikToks, el Instagram, hay muchas cosas que nos tienen distraídos. Y en ese sentido, pues es un poquito difícil tratar a Dios y conocerle, porque tenemos mucho interés en muchas cosas. El mundo como que está lleno de novedades y a veces nos alejamos o descuidamos mi relación con Dios. Entonces, cuando le conozco, cuando le trato, cuando voluntariamente, porque esto es muy importante, le amo, toda mi vida se ordena acorde a ese amor. Entonces, ¿es posible amar a Dios sobre todas las cosas? Sí, pero eso implica renuncias. Por ejemplo, pues, guardar el celular un ratito y meternos al oratorio y ponernos a leer. O en tu casa, ponte a leer. Hombre, en silencio, tal, en fin, o sea, cosas que nos ayuden a tener esa aproximación a Dios. Segunda pregunta. ¿Crees que un amor verdadero a Dios lleva necesariamente a un amor al prójimo? Sí, necesariamente. Ahí sí que va junto con pegado. Son dos caras de la misma moneda. Quien dice amar a Dios y no ama al prójimo, tiene un problema en el amor. Porque el amor a Dios, pues, permea a todas las cosas que hacemos. Y además, ese amor a Dios es manifiesto en el trato a las personas. No se puede, digamos, amar a Dios y odiar al prójimo, sino que son dos a ver, el mensaje de Cristo es: ama a Dios sobre todas las cosas, lo toma del Deuteronomio, del Antiguo Testamento, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego, más adelante dice, un nuevo mandamiento les doy: ámense como yo los he amado. O sea, la altura del amor tiene que ver con la altura del amor de Dios por nosotros. Entonces, el amor es ayuda, participación, sacrificio, vivir la justicia, la prudencia. O sea, el amor implica muchas cosas. No es ese amor como sentimiento, como arrebato, como pasión. No, el amor es una razón para nosotros hacer las cosas y contribuir con nuestra vida al bien de los demás. Donde yo mismo, tú, ¿no? Todos somos un don al otro, un don a los demás. Y así es como tendríamos que vivirlo. Y finalmente, ¿piensas que el dejar de orar, dejar de asistir a misa, dejar de pensar en Dios, etcétera, se interpone en nuestra capacidad de amar a Dios? Sí. Porque mira, el músculo intelectual, el músculo espiritual, pues tiene que ver justo con esos ejercicios que tú acabas de mencionar. Entonces, si no ejercitamos el músculo de la contemplación, del diálogo con Dios, de la oración, pues lo perdemos. Y luego nos cuesta mucho trabajo acercarnos, nos puede dar pereza, lo vemos innecesario, podemos ver siempre, híjole, como complicaciones, o sí, pero primero le voy a hablar a mi novia, sí, pero primero voy al partido, sí, pero primero, ay no, qué cansancio, mejor primero me duermo y luego... Si lo vamos postergando, pues va a haber tanta distancia que pues de pronto no nos va a resultar como una necesidad. Pero justo en el trato es donde van surgiendo las intimidades, las conversaciones, los deseos, el deseo de Dios, que nosotros con nuestras acciones podríamos estarlo atajando,
matando. Y la idea es que no lo matemos, sino que nos encontremos con Él. Ese es el propósito de las conversaciones que tiene tu profesor con ustedes en una clase de teología. Ayudar a encontrarnos con Dios. Bueno, le agradezco su tiempo y muchas gracias. Al contrario, gracias.